El elevado número de embarazos en adolescentes del país es un tema que cada vez se vuelve más preocupante. Por ello, en el Congreso Nacional se pretendía debatir en la reunión de este martes el dictamen del proyecto de ley para la prevención del embarazo en adolescentes. Pero a última hora, la Junta Directiva del Congreso anunció que el tema carecía de consenso y decidió eliminarlo de la agenda. Una decisión errónea para esta diputada, quien considera urgente educar a los niños y jóvenes para prevenir embarazos no deseados. El espíritu de la misma es promover la educación sexual con el objetivo de prevenir embarazos en adolescentes desde las escuelas. El dictamen fue sometido a discusión de la Comisión Especial hace menos de 24 horas. Fue aprobado por la mayoría de las y los miembros de la Comisión Especial y lamentablemente a horas de la mañana se nos informó que habían cambiado de parecer porque supuestamente no hay consenso entre todas las instancias, entre ellas algunas iglesias. Según datos de la CEPAL, 50.000 adolescentes hondureñas quedan embarazadas cada año y esta cifra convierte a Honduras en el segundo país de Latinoamérica con más casos de embarazos en adolescentes. La situación se torna más grave cuando en la red COIPRODEN detallan que 6 de cada 10 adolescentes están quedando embarazadas. Exigen a las autoridades asumir responsabilidades. Aquí hay una situación que hay que asumirla, que hay que enfrentarla, y es el problema de los embarazos. Las niñas se están embarazando, las niñas están muriendo también producto de estos embarazos y el Estado de Honduras pareciera que a vista y paciencia sin actuar como debería de hacerlo conforme a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El poco acceso a información con el que crecen los niños y jóvenes es el principal problema, porque no les permite educarse para tomar responsablemente las decisiones correctas, en opinión de esta defensora. Si las mujeres y las niñas tenemos, y los hombres tienen información adecuada, van a tomar decisiones de manera más responsable. No podemos estar condenando a niñas a ser madres a tan corta edad sin tener todos los elementos para tomar decisiones. Esta experta cree que no es justo que niñas mueran dando a luz a otro niño. Explica los peligros que física y anatómicamente corren las adolescentes al quedar embarazadas y al tener que convertirse en madres a temprana edad. Tienen mayor probabilidades de presentar trastornos de hipertensión como preeclampsia, también que los bebés vengan con malformaciones. Siempre se ha hecho creer de que el embarazarse a una edad avanzada está muy asociado a aneuploidías, que son síndrome de Down, Edward y Patau, pero también se ve este caso en las pacientes adolescentes. El número de egresos hospitalarios por partos de menores de 19 años en el 2020 fue de 23.180. de los cuales 22.380 fueron adolescentes de 15 a 19 años y 800 fueron casos de niñas entre los 10 y 14 años. El embarazo en adolescentes es un problema que incide en la vida de las menores, restringiendo sus oportunidades educativas y laborales, acentuando las condiciones de pobreza y precariedad. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir un nuevo programa de Frente a Frente. A partir de esta historia contada por la periodista Gabriela Lobo, vamos con la pregunta que hoy tendremos en pantalla para que usted interactúe con nosotros en los siguientes minutos. En la próxima hora, 47 minutos. ¿Por qué en Honduras tema como el de las menores embarazadas se mantienen al margen deficientes políticas públicas? Miren que a mí me llamó poderosamente la atención el anuncio que me hizo una distinguida diputada en el sentido que posiblemente en la sesión virtual de el Congreso que se realizó ayer podría ponerse en agenda el dictamen de ley para la prevención del embarazo en adolescentes. ¿Pero qué? Al final se sacó de la agenda y no comenzó a discutirse un tema que es importantísimo. Ustedes ya escucharon a los expertos hablando y ya verán ustedes también a nuestro panel debatiendo sobre este tema. ¿Cuántas menores de 12, 13 años, 10 años embarazadas? ¿No creen ustedes que esto genera en el hogar enormes preocupaciones más allá de la salud de esa niñita de 10 años? El producto, la crianza de un niñito por una niñita
lo que deja en el hogar. Yo creo, sin ser experto en el tema, y por eso están aquí las personas que estudian, que se han dedicado a investigar este asunto, que deja hasta divisiones en el hogar. Vos tuviste la culpa, le dice el uno al otro. Vos tuviste la culpa porque te advertí que esa muchachita solo se llevaba en la calle. Es decir, delegando responsabilidades el papá y la mamá, o culpas, no responsabilidades, culpas. Culpas. Y no digamos la culpabilidad que queda en esa niñita. No, es que es un tema para que sea prioritario en la discusión, en la agenda legislativa. Por eso no entiendo cómo temas como este los relegamos. Este tema debe estar legislado desde hace mucho tiempo. La educación para los menores, debimos haberlo comenzado hace muchas décadas para evitarnos tremendos conflictos que hoy nos agobian. Pero bueno, nunca es tarde y para eso estamos, para, no digo presionar, sino exigir que temas como este se vuelvan importantes, se les dé el interés que tienen por parte de los legisladores y de toda la sociedad. Miren, para debatirlo tenemos hoy a la diputada Carla Medal, que está en el extremo izquierdo del set. Bienvenida, diputada. Muchísimas es un placer gracias, tenerla aquí Renato. en frente a frente, como a la diputada Welsi Vázquez. Welsi, usted es la presidenta de la Comisión de Familia. De Familia. Buenos días, Renato. Sí. Renato. De Buenos Familia, días. Niñez, Juventud y Adulto Mayor. Muy bien, tenemos a la especialista en Derechos de Niñez y Adolescencia y exfiscal de la Niñez, la abogada Nora Urbina. Bienvenida, Nora, es un placer aquí tenerla en el programa. Igual que a la ginecóloga Mariela Medina. Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer, buen día. Al diputado Lenín Rodas. ¿Qué tal, Lenín? Bienvenido. Muchas gracias, Renato. Viajó del interior, ¿verdad? No. ¿O no? Aquí vive usted, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Lenín, por acompañarnos esta mañana. Y ya en unos minutos, si no es que ya tenemos la conexión virtual con la psicóloga, sexóloga clínica, terapeuta de familia, candidata a diputada también, Isis Romero. Isis, ¿qué tal? Muy buenos días, Renato, buenos días a todos sus panelistas y a los televidentes para hablar de un tema que sin dudarlo es de urgente relevancia, porque tengo más de una década de estar hablando de este tema y de hacer incidencia del riesgo y el impacto tan grande a nivel social de las jóvenes embarazadas. Isis, y debo admitirlo, y yo te pido disculpas públicas, porque hace 6, 7, 8 años, Renato, deme un espacio para hablar de este tema. Y sabes una cosa, yo considero que la educación sexual es fundamental para los hondureños. La mayor parte no tenemos educación sexual. Y producto de esa inexistencia de educación sexual, ¿cuántos errores y crímenes se han cometido en el país? ¿Ve? Yo debo admitir que tú desde hace años, y ayer no sé cómo te diste cuenta que íbamos a tener este programa, y es tanta la concienciación sobre el tema de Isis, que buscó a una persona amiga de Cristina. Mire, si Cristina, usted es amiga de Renato, mire que Isis quiere participar, así que te agradezco porque sé que lo haces con plena conciencia de la importancia que tiene el embarazo en menores, como cada una de las personas que están aquí. La abogada Urbina anteayer, que nos escuchó debatiendo un tema afín a este que estamos, me dijo Renato, hay que interesarnos en esto. La diputada Carla Medal, inclusive, ahí pasa pendiente de estos temas, y todos los panelistas. Así que vamos a comenzar el debate ya. ¿Qué pasó, Welsi, usted como presidenta de la Comisión de Familia del Congreso, que al final, cuando creíamos que se iba a agendar este dictamen para discusión, ley para prevención del embarazo en adolescentes, al final no se agendó? Buenos días, Renato, buenos días a los amigos panelistas. Quiero decirle que sí, fue una desmotivación, lo puedo decir así, porque nosotras cada vez tenemos luchas y esta lucha a la cual nosotros hemos venido trabajando durante 2 años, nos hemos capacitado los diputados que estamos acá sobre este tema en embarazos en adolescentes. Yo quiero darle las gracias a Naciones Unidas porque son los que han estado capacitándonos a nosotros. Y cuando vemos un proyecto de ley que ha estado ahí en el Congreso Nacional, que el presidente del Congreso
el doctor Mauricio Oliva nombra una comisión especial para que esta comisión especial sea la que dictamine. En mi caso, como diputada del Congreso, yo soy la que presenta el proyecto de ley, pero luego se nombra una comisión especial para que esta comisión especial pues pueda dar el dictamen favorable. En este caso le tocó al compañero Mario Pérez ser presidente de esta comisión. Y bueno, esta semana nosotros tuvimos una alegría así fugaz, lo podemos decir, sí. Porque cuando ya nosotros pensábamos, porque en esta comisión está integrada también varones, que ya culminábamos con este gran proceso de 2 años que hemos tenido trabajando sobre la ley y que ya mirábamos los frutos que nosotros habíamos trabajado, nuevamente se nos derrumban las ideas que nosotros hemos propuesto en este proyecto de ley. Un proyecto de ley, Renato, muy importante para nuestro país, para las jóvenes que lamentablemente hoy están saliendo embarazadas. La última joven que vi por ahí tenía 15 años, ya se le notaba su embarazo. Es de un pueblo muy cercano allá al occidente del país y hablaba con ella y le decía, ¿estás embarazada? Sí, tengo 15 años. ¿Y tu pareja? No, mi pareja solo me embarazó. Estos relatos, Renato, son los que nos han hecho a nosotros tomar este tipo de decisiones en el Congreso Nacional, presentar un proyecto de ley, trabajar este proyecto de ley, porque nada está inventado en el Congreso. Todo es un proceso, todo es una capacitación. Hemos estado de la mano con la abogada Nora Urbina, como todo el mundo la conoce, ex fiscal de la niñez, y hemos estado ahí trabajando sobre este proyecto y esperamos nosotros que vuelva otra vez a la mesa de discusión, que se reúna esta comisión especial del Congreso que ha nombrado el presidente Mauricio Oliva y que volvamos a la mesa de discusión sobre un tema que nos hemos hecho los locos todos a nivel nacional, y estoy hablando en tema de educación, en tema de salud, nos hemos hecho los locos, porque la noticia es, está embarazada una niña de 9 años, y ahí terminó la noticia. Sí. Para nosotros realmente es una gran responsabilidad. Sí. Y cuando aparece una niña de 9 o 10 años embarazada, es que no me imagino el conflicto en ese hogar. No tengo ni idea el conflicto en ese hogar. No tengo ni idea lo que pasa por la cabeza de esa niñita. Ni siquiera me pongo a pensar en el que la embarazó, sino lo que pasa en la cabeza de esa niñita. Entonces, miren, para ordenarnos, yo quiero conocer esta mañana, ¿qué implica para una niña de 10 años, desde la perspectiva de la salud, embarazarse a temprana edad? Quiero saber también, ¿qué ocurre en el seno si es un hogar constituido de ese hogar cuando una niñita de 10, 11, 12 años sale embarazada? Yo quiero saber también, ¿qué ocurre en la cabeza y en la salud mental de esa niñita que sale embarazada a temprana edad? ¿Y qué generalmente sucede con el futuro de esa niñita? Sinceramente, cosas básicas por las que uno dice hay que legislar con urgencia y legislar para comenzar a educar, para que ya dejemos esos tabúes de que no hay que hablar de sexo en la escuela. Miren, yo soy cristiano, pero estoy absolutamente convencido que una de las principales debilidades de los hondureños es la falta de educación sexual. Eso nos hace dar tumbos en la vida y cometer errores que pudieron ser evitados con educación sexual. Así que comienzo ya con lo que creo es muy importantísimo. ¿Qué implica para la salud de una menor de 10, 11, 12 años andar ya con su barriguita y esperando un niño? Cuando hace 10 años ella salió del vientre de su madre y en 10 años ya su vientre está produciendo un niñito. Doctora. Claro que sí, buen día, muchísimas gracias pues por la invitación y pues un gran tema. Yo no dudé en ningún momento, tuve que hacer algunos cambios de última hora. Me contaron, doctora, me contaron, muchas gracias. Tengo una paciente, de hecho, esperando en quirófano ahora, pero una paciente consciente también de la importancia que estos temas tienen para nuestra sociedad. Pasa que a los 10 años nuestro sistema reproductor ni siquiera está completamente formado. Muchas de estas niñas apenas están menstruando, tienen su primera menstruación a los 10, 11 años y ya están teniendo relaciones sexuales, muchas veces consensuadas, otras veces no consensuadas, algunas otras veces está demostrado y está escrito en los documentos de estudio
que estas niñas buscan tener relaciones sexuales por falta de cariño o de afecto dentro de su seno familiar, porque es un seno familiar quebrantado y roto. Antes que cualquier otra cosa yo les quiero decir, yo soy una mujer de fe, pero también soy una mujer de ciencia y me ha tocado ver morir niñas por complicaciones asociadas a un embarazo no planificado. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Al ellas no estar preparadas para recibir, para tener un embarazo, para desarrollar un embarazo, sus órganos van a responder de una manera errónea, de una manera equivocada. Es un útero, una matriz, que es donde se va a albergar el embrioncito, que no está preparado, que puede sufrir además muchas enfermedades porque su sistema hormonal, que está girado desde el cerebro hasta el ovario y también el útero, no está completamente conformado todavía, por lo tanto, las complicaciones que pueden ocurrir van a ser desde preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, complicaciones tan graves como la eclampsia, que la puede llevar a la muerte, partos prematuros, y no solamente en la mamá, no solamente en esta niña, sino que también en el bebé. Estamos teniendo hijos de madres adolescentes con bajo peso al nacer, con enfermedades congénitas o defectos congénitos, muchos niños que no llegan a nacer porque tienen partos prematuros y muchos otros de estos bebés y lógicamente sus madres, las muchachitas, las niñas, buscan ayudas para provocarse abortos clandestinos porque eso no es legal en el país. Y ese es otro tema que también es debatible, pero que no es tema de este día. Pero lo cierto es que existe. Yo he trabajado muchos años en el sector público, ya no trabajo en el sector público, situaciones muy personales de trabajo, pero trabajé por más de 10 años con el sector público y con la cooperación internacional también, y me tocó ver morir a niñas por complicaciones relacionadas a abortos mal realizados, mal provocados por personas que están realizando abortos en la clandestinidad, porque a la hora de buscar encontramos lo que necesitamos aunque sea clandestino. Claro. Por lo tanto, las complicaciones para estas niñas pueden llevar incluso hasta la muerte, porque las enfermedades como la preeclampsia, la eclampsia, las hemorragias, las infecciones están a la orden del día para esta niña. Y si por desgracia me corren de mi casa, soy una niña que salgo embarazada, me corren de mi casa, lo más seguro que va a pasar es que tampoco su pareja, la persona que le embarazó, no sabemos quién fue, porque en ese contexto que más adelante probablemente vamos a platicar, no sabemos si es alguien dentro de su propia familia, no sabemos si es alguien que le embarazó un amigo cercano de la familia, no sabemos si es con conciencia de ella, pero sabemos que muchas de estas niñas están siendo llevadas a practicarse abortos en la clandestinidad, no en las condiciones correctas, no en las condiciones adecuadas, y están practicándoles el aborto, pero además les están perforando órganos vitales. Yo tengo recuerdos impactantes de unos años atrás en el hospital escuela, ver morir una niña por un aborto que yo deduje que era un aborto. Claro, ellos no me podían decir, porque eso es prohibido, eso es ilegal. ¿Quiénes eran? Sus familiares. Sus familiares. Y la niña. Y la niña. Y la niña. Llegaron con una niña con una hemorragia, yo estaba de guardia en el hospital, con una hemorragia profusa, una hemorragia severa, le estoy hablando de una niña de 12 años, que duró, que la sacamos de su gravedad porque la metimos al quirófano. Le habían perforado el útero, le habían perforado ovarios, le perforaron intestinos, entramos 3 cirujanos a operarla, nos tardamos muchísimo, perdió muchísima sangre, la sacamos de su gravedad, pero lamentablemente ella había sido intervenida previamente en condiciones no adecuadas, en condiciones de infección, desarrolló una infección gravísima, hizo insuficiencia renal, hizo una sepsis, que es una complicación muy grave, cayó a cuidados intensivos y la niña falleció. Eso fue un desastre, eso fue en realidad impactante para todas las personas que estuvimos atendiendo a esa niña. Hicimos todo y más. Esas cosas, como profesional de la salud, también te marcan. Claro. Pero somos nosotros también los llamados, Renato, a que
a estas personas que están llegando por una necesidad de salud, especialmente si llegan por una necesidad de salud sexual y reproductiva, que estas personas salgan con un método de planificación familiar también allí, porque se están atendiendo 10 mujeres, de cada 10, 5 o 4 de ellas se van sin haberle siquiera mencionado que tiene que protegerse para no salir embarazada, que tiene que cuidarse, que existen los métodos, que es un derecho tenerlos a disponibilidad y que los puede usar. Y luego, pues, el tema de la educación, que esa es en casa y en la escuela. Muchas gracias por habernos graficado de esa manera la situación de los embarazos en niñas de 10, 11, 12, 13 años. Es que ya me imagino el dolor y la tristeza que a ustedes como profesionales, Renato, y la impotencia, ¿verdad? Es una impotencia, en realidad que sí, es una impotencia. Y otra cosa que me gustaría agregar, es una inequidad terrible, porque mi hija de 11 años, que esté en una escuela privada, y esa es otra cosa que también nos llena de tristeza y que quisiéramos nosotros también mejorar. Mi hija de 11 años, que esté en una escuela privada, sabe cuáles son los cambios sexuales secundarios, sabe mi hija cómo es que la mujer se va a embarazar, sabe por dónde ocurre el parto, sobre todo teniendo una madre ginecóloga, y desde los 8 o 9 años en su escuela le están platicando de esas cosas. Y conste que ella no lo habla, mi hija, ni la de 11 ni la de 8, lo hablan de una manera vulgar, ellas lo hablan de una manera preocupada. Mamá, pero ¿por qué mi tal compañerita me dice que no hay que hablar de eso? Entonces, es otro trabajo mío poder explicarle. Y es así como las escuelas también deberían de comportarse. ¿Por qué mi hija, que tiene acceso a una escuela privada, puede y conoce y sabe de estas cosas? Y una niña que está en una escuela pública no tiene estas capacidades. De hecho, este está identificado como el primer eslabón de la pobreza para nosotros. Lo identificamos, una niña que se embaraza antes de los 15 años, es una niña que está condenada a vivir una vida de pobreza mucho más allá que la vida de pobreza que han tenido sus padres y sus familiares. Seguramente en este momento en la mesa de la cocina donde desayunan todos en la casa, o si están en el comedor o en algún rinconcito de la casa, hay un papá que dijo: apaguen ese televisor. Ah, claro. No quiero que nena escuche de esos temas. O vino una madre también y dijo: apaguen o cambien de canal. Porque les da vergüenza. Ese tema no es para ustedes. Les da vergüenza enfrentar el tema con los menores en la casa. Nos da vergüenza porque los viejos como yo no tuvimos educación sexual. Yo no tuve educación sexual. Y cuando digo es necesaria la educación sexual, es porque di bandazos en la vida y ahora viejo sigo dando bandazos por no haber tenido educación sexual. Que no nos dé pena, hombre, hablar con nuestras niñas, con nuestros niños de educación sexual. Y se están educando. No apaguen el televisor, enfrenten este tema, asesórense, pídanle consejos a gente con formación, a profesionales. ¿Cómo puedo hablar de sexo con mi hija? ¿Cómo puedo hablar de sexo con mi hijo? Y así se van a evitar unos dolores de cabeza y unas frustraciones inmensas en el transcurso de la vida. Discúlpame, Welly, que te interrumpí. Le decía que la mayor parte de jóvenes se están educando por medio de los celulares. Y están teniendo una educación sexual que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo en el país. Y es preocupante la situación. Sí hay padres de familia que tienen, y lo voy a decir aquí porque tengo que decirlo, una doble personalidad. No se dan cuenta que por aquí les está entrando mala información a sus hijos, pero sí le pueden decir a un hijo o a la familia: apaguen el televisor porque están hablando de educación sexual. Y eso realmente, Renato, es preocupante. Y si educarse con pornografía es educación sexual, por favor, así es. Ahí está destruyendo a su hija o a su hijo. Si ya sospecha que su hijo está descubriendo la sexualidad con pornografía, hombre, miren, ahí van a haber problemas en ese hogar. Y la vida de esa niña o de ese niño, no quiero ni imaginármela. ¿Carla? Sí, gracias, Renato. Mire, este mensaje, hoy que me desperté, también pensaba cómo conectar con la audiencia, ¿verdad?
y estoy completamente de acuerdo con su exhortativa. Entonces usted, madre de familia, usted, padre de familia, usted, pastor, usted, pastora, usted, maestra, usted que tiene bajo su cuidado a una niña o a un niño, este mensaje es precisamente para usted. Acá no se trata de juzgar, acá no se trata de decir que es culpable, porque este es un problema que hemos venido trayendo de generación en generación. Y si bien es cierto, tenemos el principal reto de aprender, hay un reto aún mayor, y es el de desaprender para volver a aprender. Entonces estos espacios son precisamente para desaprender, de manera que conscientemente podamos volver a aprender y con ello evitar muchísimos errores. Los números hablan. Ya mirábamos al inicio del programa, en el año 2020, más de 22,000 embarazos prematuros en adolescentes, 22,000, de enero a septiembre del año 2021, más de 5,500 embarazos prematuros en adolescentes. Estas son cifras alarmantes y esta es principalmente la causa que nos impulsa a debatir de todos estos temas trascendentales y de suma importancia. Entonces, por favor, no apague el televisor, por favor, seamos anuentes al cambio, por favor, seamos anuentes a desaprender para volver a aprender, porque para eso, Renato, nos ocupamos a todas y todos. En Honduras, la cuarta parte de la población es de adolescentes entre las edades de 10 a 19 años. Y es precisamente este sector, la cuarta parte de la población, que más está siendo afectado por la desinformación. Para nadie es secreto que la información es poder. Entonces, si sabemos que la información es poder, si sabemos que la educación es la principal clave para el desarrollo de una nación, ¿por qué excluir un tema tan importante y natural como la educación sexual? Eso solo para dar una breve introducción, muy bien. Para que no se vayan y para que seamos anuentes a desaprender para volver a aprender. Mira, me gusta generar estas figuras. Miguelito es un papá de familia. En este momento le está viendo la carita a su hija de 10 años que está ahí en la cama con él, o en el comedor con él. Miguelito, que puede ser cualquier hondureño, papá en este momento, con hijas menores. ¿Se imagina, Miguelito, usted que ama tanto a su niñita, que se embarace su hijita? Imagínese, es que yo hago ese ejercicio también. Yo hago ese ejercicio. ¿Qué pudo haber ocurrido en mi cabeza, en mi hogar? Que una hija mía de 10 años saliera embarazada, de 11 años. Solo imagínese en este momento que está viendo la carita de su hija, que salga embarazada. O un niño de 11, 12 años, que vaya a ser papá, igual. ¿No cree que vale la pena que todos los viejos, como usted, como yo, y uso de manera figurada el término viejo, venzamos esos temores y esas telarañas como a nosotros no nos educaron sexualmente, que empecemos a educar sexualmente a nuestros hijos pequeñitos, para evitar lo que ya nos decía la doctora? Ella fue fiscal de la niñez y nos va a hablar así rápidamente de las repercusiones sociales que implica cuando estos casos se dan en el seno de una familia, la abogada Nora Urbina, porque lo conoce muy bien. Luego vamos a ir con Isis, y hoy es matriarcado, diputado Luis Rodas aquí, hoy es matriarcado, así que yo, porque ya por naturaleza hablo mucho y modero el programa, pero ya vamos a ir con usted, por favor, abogada Nora Urbina. Gracias, licenciado Renato, y buenos días a todas y a todos. Pues sí, realmente este es un tema que lo tenemos que tocar en la sociedad. No solo es un tema de los diputados, de las diputadas, claro, no solo es un tema de salud, es un tema de una sociedad en su conjunto. Cuando una niña llega embarazada al sistema, por ejemplo, de justicia,
porque es muy importante que digamos que cuando una niña de 9 años, 10 años, como ocurren, vemos las estadísticas, que 28,000 niños, niñas de los 10 a los 19 años llegan embarazadas a los centros de salud, a los centros de asistencia médica. Vemos de que hay un problema, y es un problema bastante fuerte, y esas niñas, una niña de 9 años no decide tener una relación sexual, en realidad es una niña que ha sido vulnerada en sus derechos, hay una violación sexual, hay un delito, y es ahí donde entra el sistema de justicia. Pero ¿qué pasa con esa niña? Bueno, esa niña va, tiene su bebé. Yo tuve la oportunidad de ver casos de una niña de 9 años que llegaba embarazada con una muñequita en la mano. Imagínese. Y con una barriga ya, hablando nosotros con el hospital escuela para que se le programara una cesárea, para que esa niña pudiera dar a luz en condiciones seguras. Entonces vemos que realmente la niña no se buscó ese embarazo, es una niña que ha sido violentada en sus derechos, posiblemente en el entorno más cercano, como generalmente ocurre, ¿verdad? Un familiar, un amigo de la familia, y cuando ya son adolescentes y se empiezan a enamorar a los 14, 15 años, se enamoran de otro adolescente, y por no tener información, por no tener educación sexual, también queda embarazada. Son niñas, tanto la de 9 años como la de 14, 15 años, que realmente tienen unos grandes obstáculos en la vida. No todos los padres de familia apoyan, es más, muchas de estas niñas ni siquiera tienen una familia que está unida, un papá presente, una mamá presente, a veces son abuelos los que están ahí. Entonces esa niña ya no puede regresar a la escuela, es una niña que tiene dificultades para comprar la leche. Yo, y ustedes han visto en las esquinas, en los semáforos, cómo hay niñas con sus bebés. Correcto. Pidiendo para pañales, para leche. Entonces, esto se vuelve un problema de vida tanto para ellas como para sus bebés. Es un sistema también de protección que tiene dificultades, porque en estos casos también el sistema de protección del Estado debería responder para proteger a esa niña, pero también para que no quede impune ese caso, y que ese agresor sexual de esa niña de 10 años, de 12 años, que no ha consentido esa relación y que ha sido obligada a tener esa relación y de la cual ha salido ese bebé, entonces debe enfrentar un sistema de justicia robusto, oportuno, para que esos casos no queden impunes. Y cuando son relaciones entre adolescentes, licenciado Renato, es un tema de educación, sí. Educación, educación y educación. Por eso esta ley tiene mucha importancia, y aquí quiero yo destacar que esta ley, que solo son 10 artículos, sí. Son 10 artículos que están subrayando los roles institucionales de salud, de educación, de las CEDIS, y es una ley que realmente lo que está haciendo es dejando de manera estructural el programa, por ejemplo, de prevención de embarazo en adolescentes, que ya existe, está ahí en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Pero ¿qué queremos y cuál es el propósito de la ley? Bueno, pues dejar de manera estructural este programa, de manera que sigamos avanzando en la prevención de embarazo en adolescentes. Ya este programa, desde el 2014 se lanzó un plan multisectorial para la prevención de embarazo en adolescentes, pero este programa debe ser fortalecido, debe quedar de manera estructural, y es lo que esta ley está haciendo. Yo también quisiera aclarar, licenciado Renato, que porque lo dijo una diputada cuando se estaba discutiendo el dictamen, mire, este dictamen ya fue aprobado. Sí. En realidad lo que se tiene que hacer es introducirlo, ¿verdad?, a la Cámara. Correcto, así es. Para someterlo, para debatirlo. Y que se convierta en ley. Y yo sí quiero aclarar, porque a veces hay muchas confusiones que a veces surgen de desconocer realmente esos 10 artículos que se van a aprobar en esta ley. Y es de que esto nada tiene que ver, aquí no es que se está aprobando el aborto, ¿verdad? Tenemos muy claro que en Honduras hasta ahora el aborto está prohibido en el Código Penal. Esta ley lo que viene a facilitar es que el programa de prevención de embarazo en adolescentes se fortalezca, que la Secretaría de Salud fortalezca su trabajo, sus roles, que se dé educación, porque sí creemos que debe haber educación
sexual y no es, como decía por ahí alguien, que a los niños de 5 años se les va a ir a hablar de relaciones sexuales. Tampoco es eso, Renato. El Comité de Derechos del Niño ha establecido, que funciona de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, que la educación sexual tiene que ser de acuerdo a la edad, al ciclo de vida. ¿Qué es lo que le vamos a ir a enseñar a un niño de 5 años? Bueno, el nombre del pene, la niña, vulva. ¿Por qué, Renato? Porque los abusan y llegan a la fiscalía diciendo, es que me tocaron el pajarito. Por tocar un pájaro nadie va preso, Renato. Así es. Entonces los niños desde los 5 años deben tener la educación de acuerdo a su edad, no les vamos a ir a hablar de relaciones sexuales, sino a que conozcan su cuerpo, a que sepan quién los puede tocar, bueno, su mamá cuando los baña, para que ellos vayan identificando y podamos entonces erradicar la violencia contra la niñez. ¿Verdad? Yo me quedo por ahí. No, muy bien, abogada. Han estado excelentes con sus participaciones. Cuando Carla me puso un mensajito, mire que sacaron de la agenda el dictamen, yo me puse a leer ese dictamen y me pregunté, ¿y dónde está el diablo en este dictamen? ¿Dónde está la picardía? ¿Dónde está Satanás? Como para que digan que lo van a seguir socializando. Esas fueron mis reflexiones. Miren, picardía es no darle educación sexual a nuestros hijos. Picardía es que hayan instituciones que se opongan a que les hablemos de sexo a nuestros hijos. Y se los dice a un cristiano, un hombre temeroso de Dios, que cree que la educación sexual es fundamental para evitar fracasos en la vida, desde jóvenes. Vamos a la pausa y están pendientes el diputado Luis Rodas e Isis Romero, y vamos a aprovechar también que la doctora Mariela Medina va a estar poco tiempo para que nos siga hablando de los problemas de salud que implica para una menor salir embarazada. Y ella ya ha visto morir algunas niñas de 10 años. Y ya nos describió el drama en ese rostro de 10 años, muriendo por un embarazo, muriendo por un aborto clandestino que le infectó su organismo. Ya nos describió el rostro de esa mamá viendo a su niñita de 10 años con una muñeca embarazada muriéndose. Así que si está viendo la carita de esa niñita de 10 años, que es su hija, que es su sobrina, que es su nieta, háblele de educación sexual. Y si usted no fue educado en sexualidad, busque una persona sensata que le hable de sexo y de sexualidad a sus menores para evitar que fracasen en la vida. Vamos a la pausa. Y venimos, ya les dije, con el diputado Luis Rodas, lo mismo que con Isis Romero y desde luego con todas nuestras panelistas y sus participaciones en nuestras cuentas de redes sociales. Aquí el diputado Lenín Rodas me acaba de desafiar ante una pregunta que se formuló en privado, es decir, mientras estaban los anuncios. ¿Se la contesto ya, me dice, o se la contesto en público? Y le dije yo, espérese un ratito para que me la conteste en público, para que estemos a la expectativa. Porque la doctora Mariela Medina se preguntó, óiganme, ¿y cuál es el problema con esos 10 artículos? ¿Dónde está Satanás en esos 10 artículos? Lo digo así para que me entienda la gente, porque ya están diciendo en el Congreso que no, que hay que socializarlo, porque hay instituciones que quieren seguir verificando si eso es conveniente o no para los niños. Así que ya el diputado Rodas, yo sé que todas ustedes las diputadas conocen a fondo cuál es el problema. ¿Dónde está ahí el nudo gordiano por el que se oponen a someter a la discusión ese dictamen? Le vamos a dar la oportunidad a don Luis Rodas a Lenín Rodas, discúlpame. Es que, ¿sabes qué? Como yo soy futbolero y me gusta el fútbol, hay un futbolista hondureño que se llama Luis Rodas. Pero no, me disculpa el diputado Lenín Rodas. Ya nos va a dar la respuesta. Solo quiero anunciar la presencia por unos 4 minutos ya en un ratito de don Hernán Chávez. Él es líder eclesiástico 70 de área de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia celebrará su conferencia general número 192 los días 2 y 3 de octubre de este año y será transmitida en Honduras por
TSI de Televicentro. La transmisión mundial se emitirá desde el Centro de Conferencias de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La conferencia consta de 5 sesiones y sobre esto nos hablará don Hernán Chávez ya en cuestión de minutos. ¿Cuál es el problema, diputado Lenín Rodas? ¿Por qué en el Congreso están alargando el debate de este dictamen? Bueno, muchas gracias. Primero por el espacio y segundo porque en Honduras todos los sectores de la sociedad tienen quien los represente, menos los niños. Y esa es una realidad que se da. Se pueden vulnerar los derechos de cualquier ciudadano organizado, ya sean abogados, médicos, pero de los jóvenes y de los niños no hay ninguna organización del Estado que los represente y los defienda. Pero es un deber de nosotros, los servidores públicos, los diputados, velar para que podamos legislar leyes a favor de la niñez. El mayor problema con estos 11 artículos, porque entra también el artículo de la vigencia, para que no se apruebe por el Congreso, ¿saben cuál es? Y aquí se los digo públicamente, que en su mayoría los diputados somos unos haraganes y no hemos leído el dictamen. Y eso pasa siempre cuando hay cualquier ley y se ponen a opinar sin conocer el dictamen. Son tan haraganes que no pueden ni leer 11 artículos. Es de las leyes más cortas de este país y de las que más viene a proteger a la niñez de este país. Entonces, usted va a escuchar a un montón de diputados diciendo que en esta ley se habla del aborto, se habla de temas que no tienen nada que ver. En esta ley de 11 artículos, lo que nosotros estamos proponiendo es que a los niños se empiecen a educar y a proteger en temas de los derechos sexuales y reproductivos, que se les empiece a decir a los niños, óigame, si a usted lo están tocando ahí en su casa, denuncie, porque eso es inapropiado. A eso es lo que le tienen miedo, pero lo que pasa es que como no la leen, por eso es que se genera este debate, se genera, y se los digo, que me da pena que todo un trabajo, por más de 2 años que hemos estado trabajando en la Comisión de Niñez, Juventud y Adulto Mayor, ya aprobado, ya listo para someterlo a la Cámara, para someterlo al Pleno, no sé por qué, no llega. Primero me di cuenta porque en los dictámenes que nos llegan a nosotros, que siempre he denunciado yo que los dictámenes le llegan a uno 24 horas antes en vez de tener suficiente tiempo para leerlo, pero aún así nos tomamos la tarea, porque es parte de nuestras obligaciones como diputados, no llegó. Y me pareció raro a mí porque esta ley la hemos estado peleando para que se apruebe. Entonces, cuando yo empiezo a averiguar por qué no ha llegado, nadie nos puede dar una explicación. ¿Por qué el dictamen que fue aprobado en la Comisión Especial, ya favorable para meterlo al Pleno, no llega y no se discute? Entonces, nos pareció a nosotros raro, pero al mismo tiempo ofensivo, que sí se le da tiempo para ir a aprobar la dispensa de introducción de un tractor allá en una alcaldía del Empira, pero 11 artículos de una ley no fueron capaces estos señores de la Junta Directiva del Congreso Nacional a someterlo al Pleno. Si los 128 diputados dicen que no, pues que sea el Pleno quien lo diga, pero no, la Junta Directiva del Congreso, y mucho menos, que yo entiendo que no fue nadie de la Junta Directiva Nacional, que se atribuyó sacar el dictamen para poderla discutir en la sesión que se dio el martes. Entonces, Renato, ¿por qué los diputados no quieren someterla? Pues no la han leído, no la conocen. Les da cansancio leer 11 artículos de una ley, y eso sí da pena para el pueblo hondureño, porque las estadísticas son crudas, las experiencias, las realidades que están hablando y diciendo las compañeras, también son, pucha, a mí me da pena. Yo tengo una hija de 12 años, tengo sobrinas, y cuando yo me puse a redactar esta ley, y la abogada me conoce, esta ley va para ellas, le digo yo, porque ellas estudian en escuelas cristianas y escuelas católicas, y aún así les hablan de sexualidad, aún así tocan el tema. Pero ¿qué pasa con los jóvenes y los niños de las escuelas públicas que sus tareas se las están mandando por WhatsApp a los padres? ¿Qué pasa con ellos? ¿No también tienen derecho a que se les hable de la educación sexual y reproductiva? ¿No tienen derecho a conocer y a denunciar cuando son víctimas de un abuso sexual? Si yo como abogado también se lo digo. A mí me llaman de los municipios, obvio, el municipio, porque quien me llamó ahí fue la doctora, y me dice, abogado, ¿qué puedo hacer yo? Me acaba de venir una niña de 12 años, la remití al hospital, me dice, porque ya lleva un embarazo de tantos meses, 12 años. Eso es delito, es
delito y debería estar preso. Hay 556 niñas que ya parieron en lo que va de enero a marzo. Aquí deberían de haber 556 tipos procesados por la Fiscalía porque son menores de 15 años, es delito. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y eso que son los que se logran, logramos visualizar. Entonces, la ley eso es, viene a proteger a estos menores y a darles una educación sexual integral para que no vayan a ser educados ni por el celular y mucho menos por personas que no tienen el conocimiento y mucho menos van a estar hablando de ciencia. Y al hilo de lo que dice el diputado Lenín Rodas, quiero decir algo, Renato. Mire, hubo unas guías de educación sexual que en el pasado fueron súper revisadas, se quitaron imágenes, se quitaron algunos contenidos y esas guías fueron aprobadas. Lo que pasa es que no hay una obligatoriedad de que esas guías, que es para docentes, no es para los niños, sino para que el docente pueda guiarse para dar una clase, digamos, a los niños del primer ciclo, a los niños del segundo ciclo, de acuerdo a los contenidos. Hay unos contenidos ya detallados, que son contenidos que han sido revisados. Por eso es que surge, mire, licenciado Renato, este manual. Este es un manual que lo han hecho precisamente un grupo de organizaciones religiosas y yo felicito, por ejemplo, a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que justamente ellos han sido parte de este grupo de organizaciones religiosas que trabajaron este manual. Y mire, eso es lo que se tiene que hacer, agarrar esas guías que ya han sido aprobadas, junto con esta ley que se va a aprobar, que nos va a dar, digamos, toda la obligatoriedad para trabajar en educación sexual y empezar a ver cómo vamos a llegar con los contenidos. Mire, esta guía le dice a los adolescentes que y promueven la postergación de las relaciones sexuales, pero hay un apartado donde el mismo manual establece que si ya decidieron tener relaciones sexuales a los adolescentes, ¿verdad?, que entonces busquen esa orientación. No puede ser el celular, como dice la diputada Welsi, no pueden ser las redes sociales, tiene que ser en esos espacios que ya han sido creados y van a ser fortalecidos con la ley, como lo es los centros de salud, que ahí es donde los adolescentes tienen que llegar a informarse, y en los centros educativos, ¿verdad? Entonces, por eso promovemos la aprobación de la ley, para que hagamos ese clic con esas guías que ya fueron aprobadas en el pasado. O sea que ¿a usted le parece coherente esa guía con el tema que estamos debatiendo? Claro. Bueno, qué bien que me lo diga. Claro, aquí está. Mira, a propósito, tenemos aquí un representante de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Obviamente que no viene preparado para hablarnos de este tema, ni lo vamos a obligar, pero cuando me dice la abogada Nora Urbina que hay un apartado en esa guía donde la Iglesia de los Santos de los Últimos Días contribuyó, que dice: lo ideal es que usted no tenga relaciones sexuales sino hasta el matrimonio, pero si decide tener relaciones sexuales antes del matrimonio, infórmese. ¿Qué cuesta eso? Eso es lo que anhelamos desde hace tiempo en Honduras. Por eso felicito en este momento a don Hernán Chávez, que es el representante de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Pura coincidencia que esté aquí hoy, es el líder eclesiástico 70 de área, porque él nos va a hablar justamente de la Conferencia General número 192, los días 2 y 3 de octubre, que será transmitida en Honduras por TSI, y será una transmisión mundial que se emitirá desde el Centro de Conferencias en Utah, Estados Unidos. La conferencia consta de 5 sesiones. Así que lo dejamos, don Hernán Chávez, para que nos hable de este evento que será transmitido por uno de nuestros canales hermanos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Renato, por darnos esta oportunidad en este prestigioso programa. Y queremos, tal como lo dijo usted, anunciar la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que cada 6 meses se transmite a nivel mundial. Esta conferencia se transmite desde Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, y son mensajes que se centran en Jesucristo, en la fe, en el deseo de seguir adelante y en mensajes que van orientados
a que las personas puedan superar desafíos y que puedan recuperar valores morales, espirituales que deben estar centrados en el hogar. Será transmitida en 5 sesiones y en el caso de Honduras tendremos la oportunidad de verlo a través del canal TSI este sábado 2 de octubre a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, y el domingo 3 de octubre a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Invitamos a todas las personas, tanto miembros de la iglesia y aquellas otras personas que desean poder ver esta conferencia y disfrutar mensajes de fe y de inspiración que reevaluarán su vida, pues están cordialmente invitados para presenciar esta conferencia. A partir del sábado 2 de octubre, que será el primer mensaje, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Y la segunda sesión a las 2 de la tarde. Las sesiones del domingo 3 de octubre, 10 de la mañana y 2 de la tarde. Cada sesión contará con discursantes y mensajes diferentes, inspirados, de aliento y motivación por parte del presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, los miembros del quórum de los 12 apóstoles y otros líderes y autoridades generales. A través de estos mensajes de profetas vivientes, las personas podrán recibir revelación personal sin importar su religión. Así que los invito para que estén pendientes de estas transmisiones los días 2 y 3 de octubre de 2021. ¿Algún mensaje adicional, don Hernán Chávez? Sí. Bueno, el tema que están hablando ahorita es muy importante, porque eso se centra bastante en la educación que debe existir tanto en el hogar y en las escuelas, y también los entes que tienen que ver con esto para proteger a los niños y a los adolescentes. En definitiva, tiene que existir una unión, tanto del comité interreligioso, para que nos pongamos de acuerdo y que podamos ver de que la educación sexual es algo que debe existir, y no verlo como algo que es malo y dañino, sino como una necesidad. Y esto nos tiene que llamar la atención sobre la importancia que como padres estamos dando en el hogar y la confianza que como padres estamos teniendo con nuestros hijos. ¿En quién confían nuestros? Tienen una labor importante de educar a los alumnos y que también puedan ser educados los padres por medio de escuelas para padres, para que de esa manera pueda existir la unión, el equipo, y que podamos estar en una misma sintonía con el propósito de apoyar a los niños y adolescentes para que no sucedan esas tragedias tal como lo hemos escuchado. Bueno, voy a aprovechar, don Hernán Chávez, su presencia para mostrar esta guía. Fíjense bien esta guía. Me voy a poner de pie para ubicar bien esta guía. Quiero que enfoquen la guía. Un aporte de organizaciones basadas en la fe para la prevención del embarazo en adolescentes. Adolescentes con propósito, un manual de trabajo. Y les voy a leer esto que me entusiasma y me agrada, y por lo cual felicito a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, porque yo pienso humildemente que esta debe ser la postura de las iglesias. Esta debe ser la postura de las iglesias. La conclusión, fíjense bien. Este día es para tomar decisiones sobre esperar o adelantarse. Quiero que me enfoquen en esto, por favor. Prioricemos, quiero que me enfoquen en esto. Ok, muchas gracias. Ok. El grupo podría ser una actividad simbólica. Eso dice la guía. Pueden conseguir anillos, ponérselos a sí mismos y hacer una promesa personal de posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio y vida adulta. Estamos hablando de un taller, ¿verdad? Como este es una guía, es un manual de trabajo, aquí se propone hacer un grupo y que todos consigan anillos, que se los pongan a sí mismos y hacer una promesa personal de posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio y vida adulta. Algunos que hacen este acto simbólico se hacen el propósito de no quitarse el anillo para que les sirva de recordatorio de su decisión de posponer las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Otros lo guardan para darlo a la persona con quien se casan. Otra forma de hacer este acto simbólico es redactar una breve nota de compromiso de esperar y evitar las relaciones sexuales en la adolescencia.
B, para los adolescentes que deciden no esperar, es decir, para los adolescentes que deciden tener relaciones sexuales antes del matrimonio, si a pesar de lo estudiado en esta lección, tú decides actuar diferente a lo que se te propone, te aconsejamos que te informes sobre los riesgos y las formas de protegerte de embarazos e infecciones de transmisión sexual. Es necesario que investigues sobre los métodos de protección que hay y aprendas sobre sus porcentajes de efectividad. Es aconsejable que hables con tu madre o padre, con tu líder espiritual, con el personal de salud de tu comunidad o con alguna otra persona bien informada que te aprecie y en quien tú confíes para que pueda orientarte. También puedes visitar un servicio de salud amigable para adolescentes o el centro de salud más cercano a tu comodidad. ¿Qué tan difícil es aplicar esto? Que si el adolescente decide tener sexualidad antes de su matrimonio, se informen bien. Esta guía, tiene el aval de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Con todo respeto, yo diría, iglesias, una posición así nos ayudará mucho a evitar cuadros como el que nos describió la doctora Mariela Medina, niñita de 10 años, con su muñequita pariendo, con infecciones producto de abortos clandestinos, que al final mueren ante el llanto y la impotencia de los médicos que producto de las severas infecciones no pueden rescatar a estas niñitas. Y no digamos las que sobreviven y los traumas emocionales que quedan en ellas y en su familia. Para concluir entonces, don Hernán Chávez, reiterándole nuestra felicitación por esta postura de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Adelante. Sí, muchas gracias, Renato. Esto nos tiene que llamar la atención, como mencioné antes, sobre el papel que estamos jugando en el hogar. Creo que en el hogar, independientemente de qué iglesia se vaya, siempre tienen que ser enseñados los principios y valores morales y espirituales. Tenemos que rescatar esa institución importante que es el hogar, es la célula principal de la sociedad, y como todas las instituciones que rodean a la familia, tenemos que estar en una misma sintonía con el propósito de que estos valores, esta educación sexual y estos principios sean enseñados de manera correcta, ¿verdad? Muchas gracias, Renato, por esta oportunidad, y están invitados todos a presenciar esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A usted, don Hernán Chávez. Y también quiero extender la felicitación a la Confraternidad Evangélica de Honduras, porque avalan esa guía que mostré hace algunos minutos. La Iglesia Adventista de Honduras, la Iglesia Episcopal de Honduras, ya lo decíamos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Cristiana Reformada, el Consejo Latinoamericano de Iglesias. En ese manual, en esa guía, les enseñan en los talleres a los jóvenes dos opciones. Opción A, abstenerse de relaciones sexuales antes del matrimonio. Opción B, si decides mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, infórmate, oriéntate, que te eduquen, que veas los pros y los contras, que alguien te ayude si decides tener relaciones sexuales antes del matrimonio, para que no te compliques tu vida. Así están las cosas. Felicito a estas iglesias por su postura en un momento histórico para que el Congreso Nacional abran la cabeza, estimulen ese cerebro y no encuentren diablos en este dictamen que desgraciadamente relegaron de la agenda a debatir en la sesión de ayer. Antes de la pausa, porque ya se nos va a ir, primero quiero escuchar a Isis Romero y después a la doctora Mariela Medina. Adelante, Isis.
Bueno, Renato, escuchando todas las disertaciones me doy cuenta que la sexualidad es la materia pendiente del sistema educativo. Esa es una deuda social y educativa que se tiene con nuestros niños, con nuestros jóvenes e incluso con los adultos. Porque creo que la gente tiene que comprender que sexualidad es mucho más que sexo, que educación sexual no es únicamente enseñarle a nuestros hijos la anatomía del cuerpo humano. La sexualidad integral también va orientada al fortalecimiento de valores, al conocimiento del cuerpo, al respeto del mismo. Recordemos que nosotros somos seres sexuales y sexuados desde que nacemos y lo vamos a hacer hasta que morimos. Lamentablemente el desconocimiento se da a los más altos niveles, el desinterés por querer solventar los problemas que ocasiona la ignorancia. Nos estamos centrando específicamente en el problema y no en las causas. El desconocimiento es grave. Yo tengo ya, como le mencionaba, cuando surge Sexo Sentido, el programa de educación sexual que se transmite a través de HRM, y he tocado puertas de todos los sectores para hacer eco de esta problemática. Creé una estrategia que se denomina Escuelas para Padres, precisamente para involucrar al padre de familia y que fuese el que transmitiera la educación sexual, primero educación sexual familiar. En nuestro país esto es inexistente, no se habla porque le tenemos miedo, porque hay mucho morbo, hay mucho prejuicio, porque somos nosotros los que estamos reforzando que esto no es correcto. Pero es importante que sepan que en estas escuelas para padres, en donde se involucraba al padre de familia, enseñarle cómo hablar de sexualidad con sus hijos, independientemente de la edad de sus hijos. A tempranas edades, la educación sexual nos va a ayudar a prevenir abuso sexual infantil. Es una problemática grave en nuestro país, no se habla. Hemos estado hablando y proponiendo de si el aborto o no el aborto. ¿Por qué no hablamos de educación sexual? Sepan ustedes que apenas los casos de embarazo no deseado corresponden a menos del 1% de la población, o sea, el 99.4% de los embarazos no deseados se están dando por relaciones sexuales precoces, por relaciones sexuales consensuadas. En la clínica yo recibo casos de jovencitas que me han hecho preguntas, Renato, tan alarmantes como ¿cuánto es lo más que puedo consumir de píldoras del día después en un año? Sabemos que la PAE no está permitida en nuestro país, pero el que no esté permitida no quiere decir que no se esté haciendo uso de ella. Y también mencionaban las panelistas que las niñas y los niños en escuelas privadas están recibiendo información. Es cierto, estamos en la era de la tecnología, información hay a diestra y siniestra, pero aquí el punto ¿es correcta e integral esa información? Porque recuerde que más del 43% de lo que hay en Internet es pornografía. La pornografía es una perversión de la sexualidad, no es educación sexual. Y es así como se están educando a nuestros jóvenes, porque se les está dando o están buscando información. Pero ¿en dónde está el rol de los padres para hablar de este tema? Nuestros hijos necesitan tener información, pero información responsable, información que fomente valores, que los ayude a tomar decisiones responsables. Las niñas o los niños en escuelas privadas que reciben información están en este momento teniendo relaciones sexuales. Están en este momento siendo víctimas de sexting, grabándose desnudas, compartiendo este tipo de información, porque estamos frente a una generación de padres ausentes. Padres, nos vamos a los dos extremos de las vivencias sexuales. Aquella jovencita que se inicia precozmente y que sale embarazada, porque no tuvo información, no tuvo acceso al conocimiento de métodos de planificación ni nada por el estilo. Y el problema de esta niña en situaciones de pobreza es que está comprobado. 2 años después vuelve a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento, porque es víctima también de estereotipos de género que le dicen que la mujer tiene que tener hijos porque para eso nació. No la instruyen a estudiar. ¿Por qué representa un grave problema y por qué quiero hacer eco? Por la cantidad de criaturas que están teniendo relaciones sexuales a tiempos demasiado prematuros y no se está contemplando la cantidad de pastillas del día después que se están consumiendo de manera clandestina, no se está tomando en consideración el incremento alarmante de infecciones de transmisión sexual, sobre todo en los más jóvenes. Vean ustedes las estadísticas del VIH. Por lo general se contrae VIH, el 40% de las personas que actualmente tienen VIH lo contrajeron durante la adolescencia.
por la improvisación, por la falta de respuesta a las preguntas que estos niños tienen. Entonces vemos los dos extremos de las vivencias sexuales. No podemos negarnos a una realidad que nos está ocasionando tantos problemas de salud. Estamos truncando la vida de estas criaturas por el desconocimiento. Me llamaba la atención cuando yo les preguntaba a los padres de familia, ¿quiénes hablan de sexualidad con sus hijos? Promovamos la educación sexual familiar, no le tengamos miedo, que se preparen los padres de familia si todos tienen un aparato celular, todos tienen internet. ¿Por qué no buscamos un poquito de información y transmitimos esto? Porque recuerden, decía Carla Medal, la educación es poder. Usted quiere blindar a sus hijos y que sus hijos tengan un futuro, que estudien, que ayuden al país, fórmelos, edúquelos. La niña embarazada va a salirse del sistema educativo y 2 años después vuelve a quedar embarazada. Estos niños que nacen de otros niños vienen a formar el círculo de la pobreza, a crecer en situación de riesgo y abandono. Es un círculo vicioso bastante peligroso. Cuando los padres dicen, yo sí hablo de educación sexual con mis hijos, por lo general lo que les dicen es, cuidadito y tiene relaciones sexuales. Ahí no están informando a sus hijos, ahí no les están haciendo ver que es cierto que en su cuerpo van a ocurrir cambios, que van a haber pensamientos, etcétera, pero ¿cómo los manejo? Tengo la información, pero ¿y quién me enseña a tomar decisiones responsables? ¿Quién me da esta seguridad de no verlo con morbo, verlo con la naturalidad que esto implica? Y es aquí donde todos los sectores debemos involucrarnos, medios de comunicación, pasar la información correcta. Cuando yo empecé Sexo Sentido, y que fue cuando yo le dije a usted, licenciado Renato, hablemos de esto, hay problemas serios por el desconocimiento. Nuestros niños están teniendo sexo y los padres ni cuenta se dan. Por lo general, la educación sexual nos da la oportunidad de retrasar el inicio de una vida sexual precoz aproximadamente 3 años. O sea, si ese joven pensaba tener sexo a los 15 años, la educación sexual le va a ayudar a retrasar el momento y que cuando decida tener relaciones sexuales lo haga de manera responsable. Darle respuesta a los jóvenes. Estos espacios son útiles porque nos permiten responder preguntas que la gente no se atreve a hacer por miedo, por ignorancia o por ser etiquetados negativamente. Es que en realidad manejar los problemas de manera aislada no es la alternativa. Estar trabajando por causales de aborto no es alternativa, esa no es respuesta. La mejor herramienta de prevención se llama educación. Porque, y le reitero, para aquellas personas que están hablando de temas tan sensibles como el aborto, yo les digo, apenas, y no estoy diciendo que no sea importante, pero menos del 1% de la cantidad de embarazos no deseados corresponden a relaciones sexuales precoces, prematuras y desinformadas. Entonces no se podría estar hablando de legislar con base a una excepción, sino a una regla. Tengamos cuidado al respecto, seamos más responsables al momento de hablar y de opinar, saber que la educación nos va a ayudar a prevenir muchos problemas. Vámonos a las causas y se van a dar cuenta cómo vamos a enfocar que estas niñas salgan adelante, que estudien, que nos llame la atención por qué la pobreza se concentra tanto en nosotras las mujeres. Bueno, porque estamos pariendo hijos cada 2 años, sobre todo entre más pobre, entre más cerrados este círculo social, lamentablemente más hijos tienen, porque no hay educación. Yo creo que nos toca tocarnos un poquito el corazón, la conciencia, dejar el egoísmo a un lado y darnos cuenta que tenemos que legislar en beneficio de la población. Y en este caso, las niñas están siendo vulnerables, pero los niños también están siendo abusados. ¿Y cómo lo prevenimos? Con educación sexual. Esa va a ser la herramienta de prevención. Muchas gracias, Isis. Quédate porque tendremos otra conexión. La doctora Mariela Medina tiene que irse, así que le vamos a dar el espacio antes de la pausa para que lance otro mensaje a los congresistas y a la sociedad en general. Carla Medal quiere lanzarle un reto a esa directiva del Congreso Nacional, al igual que Wesley Chávez y el diputado Lenín Rodas. Nora Urbina también quiere seguir. Welsi Vázquez. Mira, hoy sí estoy preocupado, yo no sé qué me está pasando. Me preocupa, ¿sabes? Porque mis amigos se ríen, les cambio los nombres a las personas. No sé.
No sé si es el inicio de alguna enfermedad, Dios quiera que no. No, en nombre de Dios. O es un poquito de cansancio. Ok, doctora Mariela Medina, me encantó, como me han encantado las participaciones de todos y todas y todes, por si acaso. Hay alguien aquí con el lenguaje inclusivo que me gustaría que, ya que tiene que irse a hacer una intervención quirúrgica, ¿verdad? Tenemos una cirugía, sí. Socialice un último mensaje de concienciación a la gente. Ok, yo creo que situaciones importantes que no debemos olvidar es justamente el que no estemos fingiendo ni teniendo una doble moral. No estamos, por un lado, educando a nuestros hijos, pero por el otro lado sí nos asustamos y nos pues ponemos hasta inclusive molestos en muchas ocasiones cuando nuestros hijos están queriendo tener este tipo de información. La van a tener, la van a obtener de los lugares que sea y probablemente de los lugares menos adecuados, los más inadecuados, ahí la van a buscar. En este momento que usted está viendo la televisión en su casa y que yo estoy aquí, luego yo me voy a trabajar, 4 de cada 10 partos que están ocurriendo en nuestros hospitales son partos de niñas adolescentes, de niñas menores de 18 años. Y lo que es más lamentable todavía, que de estos la gran mayoría son niñas menores de 15 años, con las consecuentes complicaciones que esto trae para su salud, para el beneficio de su familia. Es muy triste, es muy desgarrador si a usted, y yo en este momento pues yo no soy política, no pretendo serlo tampoco, pero a quienes están, los que están llamados a hacer un cambio son los tomadores de decisiones en este momento. Si este mensaje no les está llegando a ustedes de la manera tan clara como quisieran, imagínense que esa niña o que ese niño que embarazó a otra muchachita, que no es su hija, que es su hijo, pero que en determinado momento también tiene que hacerse responsable y que lamentablemente esa niña pueda tener una complicación por asuntos relacionados al embarazo, al parto y al puerperio. Esta muchachita va a quedar sin educación, es una niña que va a quedar sin poder salir adelante, es una niña que queda ya para siempre ella en ese anillo de pobreza y nosotros mismos la estamos condenando. Si nosotros como proveedores de salud, me encanta que tengo varios colegas que se han comunicado y que están diciendo que interesante, que qué importante el programa, están preguntando por las PAE, que son las píldoras anticonceptivas de emergencia, que las tuvimos mucho tiempo, tampoco es la solución, pero que en determinado momento servía como un alivio, y como dice mi querida amiga Isis, las están encontrando, así como están encontrando lugares donde practicarse abortos clandestinos, en situaciones también inadecuadas, en situaciones de extremo riesgo y de peligro. Estas niñas, de estas 4 que están hoy pariendo, porque de cada 10, 4 son niñas que están embarazadas y que están teniendo un parto en un hospital público de nuestro país. Imagínense si esa niña es su hija, si esa niña es su hermana, si es su pariente, su familiar, y que por las situaciones que pueden ocurrir debido a la inmadurez del sistema reproductivo de estas niñas puedan llegar a tener una complicación, una muerte fetal y una muerte materna, eso inclusive puede ser tema de otro programa. Una muerte materna es aquella que ocurre por complicaciones debidas al embarazo, al parto y al puerperio. Y esta representa la peor tragedia que puede suceder en el seno de una familia. Esta es una familia que ha quedado destruida y destrozada para siempre. No solamente nos pongamos a pensar que a mí como médico en ese momento me da frustración, mis momentos de frustración y de tristeza, los más graves que yo recuerdo es cuando he tenido que ver morir mujeres por causas prevenibles, por complicaciones asociadas a embarazo, parto y puerperio. Así que en nuestras manos está. Creo que necesitamos ser más empáticos, necesitamos abrir la mente
necesitamos nosotros mismos educación, los adultos necesitamos educación para poder educar. Así que todas estas herramientas están a la mano. También existe este grave problema de la inequidad. ¿Por qué yo tengo pacientes en mi clínica privada que me llevan a sus hijas para que yo les hable de sexualidad? ¿Y por qué no me llega ninguna que esté en un sector público, en un quintil de riqueza muy bajo para que yo le hable de sexualidad? Y tampoco le permitimos que le hablen de sexualidad en la escuela. Yo tengo pacientes, hijas de mis pacientes que tienen su primera menstruación y están allí conmigo para que yo les explique, para que yo las acompañe, para que yo las guíe. Y ellas, no nos engañemos, papás y mamás, usted en su casa no se engañe. Su hija o su hijo está teniendo relaciones sexuales, usted no se está dando cuenta, usted está siendo parte de todo este círculo de equivocaciones que probablemente vamos a cometer, que puede traer consecuencias graves para la vida de su hijo o de su hija y también para su familia, por ende al final para la sociedad. Muchas gracias, doctora Mariela Medina, porque sé que vino convencida de que tenía que venir a dar estos mensajes, porque ha pospuesto una intervención quirúrgica con el consentimiento de la persona también a la que le va a intervenir, que le dijo, no doctora, también eso es importante, vaya y envíe esos mensajes. Voy a la pausa y sigo con un reto que le quiere hacer aquí Carla Medal y los diputados Lenín Rodas, Welsi, a la directiva, Welsi Vázquez, a la directiva del Congreso de la República para aprobar este dictamen sobre los embarazos de adolescentes. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegan las noticias a frente. Si está pasando, está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. La portada en este momento: Joe Biden busca poner fin al programa migratorio Permanecer en México tras restitución en agosto. El CNE publicó condiciones para impresión de papeletas y documentos oficiales para elecciones generales. Madre de Keila Martínez dedica desgarradora carta y se pregunta ¿por qué estoy sola en esta lucha? Fallece el periodista Saúl Serrano en Marcar la Paz, un gran ex compañero en TN5 Estelar, así que nuestras condolencias a sus familiares. Confirman hospitalización del expresidente Porfirio Lobo Sosa por COVID-19 en la capital. Jesús Mejía compara la adjudicación del TREP con el caso de los hospitales móviles. Estas y otras noticias, amplíalas ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Y en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Juan Interiano nos dice, también deberían educar a los padres que muchas veces no saben cómo abordar esos temas con sus hijos, porque ellos tampoco recibieron educación sexual. Totalmente de acuerdo, Juan C. Interiano, totalmente de acuerdo. Excelente temática, soy una madre soltera con una discapacidad, mi hijo tiene 22 años y yo le he enseñado que las mujeres se respetan, como a él le gusta que lo respeten y que las relaciones coitales son una gran responsabilidad. Y yo hablo abiertamente con él sobre este tema. Gracias, señora Kenzie Martínez. Prohibir el reggaetón y esto va a mejorar, René Sierra. Olimpísima retorna aquí a nuestras redes y dice, en respuesta frente a frente, falta de educación sexual a todo nivel, derecho a anticoncepción de emergencia, consejería en derechos de salud sexual y reproductiva, incluso aborto por las 3 causales que incluye niñas víctimas de abuso sexual. Roberto Díaz, no han mencionado qué contiene ese proyecto de ley. Aquí lo tenemos y solo son 10 artículos. Bueno, y el 11º que es la vigencia. Y ya se lo vamos a presentar, si son artículos cortos. No han mencionado qué contiene ese proyecto de ley y cómo paliaría este problema. Una de las prevenciones es la educación sexual, de eso que hemos estado hablando, y más que eso, la educación espiritual dentro de la familia. Los principios de castidad son importantes, el ejemplo de los padres también lo es.
Raúl Canales, el problema es que vivimos en un país religioso y conservador, por eso no tocan este tipo de temas, son bastante cerrados. Andrea Tercero, porque la mayoría de funcionarios que son hombres no tienen ni idea de lo que es un embarazo, no les interesa que termine la pobreza, mejoraron las penas para violadores, solo me hace pensar que también son pedófilos y se protegen entre ellos. Daniel Barrientos, es responsabilidad del padre hablarle a sus hijos. Los colegios deben orientar, reforzar, complementar lo que la persona ya debe conocer por boca del padre en este tema. No trasladamos a educación o gobierno lo que es responsabilidad del padre. Bueno, el reto de los panelistas presentes a la Junta Directiva del Congreso Nacional. En unos minutos. Y además nos pide participación en el programa la directora ejecutiva de Provida Honduras, Johanna Moreno. Atentos. En pantalla, si la colocamos nuevamente, ¿por qué en Honduras temas como el de las menores embarazadas se mantienen al margen de eficientes políticas públicas? Miren ustedes cuánto hay que hacer para que el Congreso comience a discutir este dictamen. ¿Cuánto hay que hacer? Hay que rogarles por un problema estructural que necesita soluciones. Es inconcebible. Yo, con todo respeto, les digo, fueron electos para que legislen en función de resolver estos problemas estructurales que nos están dañando profundamente. El tema es muy fuerte, con repercusiones enormes en los niños, en las familias y en la sociedad en general. Así que por eso la diputada Medal, Carla Medal, lanza un reto en este momento a la Junta Directiva del Congreso. Carla. Gracias, Renato. Bien, vean, esta mañana ha sido histórica, es de celebración, porque nos hemos unido diputadas y diputados de las diferentes bancadas, diferentes sectores de la sociedad, conversando sobre un tema trascendental. Antes de lanzar el reto, primero decir que la idea no es hacerlo de forma bélica, sino concienciándonos primero como parlamentarias y parlamentarios. Y es que, sin duda, que la maternidad causa mucha celebración para muchas madres. Pero lo cierto es que la adolescencia no es el mejor momento para convertirse en madre. Entonces, desde el Estado es nuestra responsabilidad y nuestra obligación garantizar las condiciones adecuadas para no obstaculizar el futuro de todas estas niñas menores de 19 años que por desconocimiento, que por falta de educación responsable están saliendo embarazadas, las están embarazando y se ven obligadas entonces a que una niña esté cuidando a otra niña. Entonces, a la Junta Directiva del Congreso Nacional, en nombre de las y los diputados que estamos acá esta mañana, lanzamos un reto. Y es que en la próxima sesión del Congreso se introduzca la discusión de este dictamen de ley. Necesitamos elevar al primer poder del Estado una discusión para paliar una problemática real. Y reitero, en el 2020, más de 22,000 niñas o adolescentes, mujeres menores de 19 años, salieron embarazadas, fueron embarazadas. Es responsabilidad del primer poder del Estado garantizar un futuro esperanzador para todas estas madres, para todas estas niñas, para todos estos niños que nos ven como una esperanza. La forma de gobierno nuestra es una democracia representativa y bajo la misma es deber nuestro representar con responsabilidad. Finalizo con lo siguiente, y es que muchas veces el que se las hace también se las imagina. Entonces, como históricamente hay algunos diputados y diputadas que están acostumbrados a meter algunas colitas en algunos dictámenes, piensan que con eso les vamos a meter gol, y esto no es cierto. El único gol
que estamos comprometidos a meter es la prevención de los embarazos en adolescentes en Honduras. Y nuestra única misión y nuestro único objetivo es reducir cifras tan alarmantes. Para el año 2012, Honduras era el segundo país en el mundo con más embarazos en adolescentes. Lamentablemente, no tenemos cifras actualizadas porque precisamente no hemos entendido que esta es una problemática real. Así que aquí tienen ya diputadas y diputados comprometidos para impulsar, socializar, discutir y aprobar este proyecto de ley en la próxima sesión. Mira, y hablando de cifras, la abogada Nora Urbina tiene algunas que son impactantes, abogada. Y bueno, mire, aquí tenemos unas cifras, son cifras oficiales de la Secretaría de Salud, de los partos que han sido atendidos desde el año 2018 a la fecha. De 10 a 14 años, en el 2018 se atendieron 830 partos. En el 2019, 820 partos. De 10 a 14 años, imagínense, que ahí hay un delito. En el 2020, 801 partos. Y en lo que va del 2021 ya van 697 partos en esas edades. Luego, de la edad de 15 a 19 años, solo en el último año, en el 2020, como decía la diputada Medal, han habido 22.389 partos. Esto quiere decir que no estamos educando, que las adolescentes están teniendo a edad temprana hijos y con esto pues obstaculizándose un poco el derecho al desarrollo. Yo creo, y estas cifras son las institucionales, pero aquí hay otras cifras que son las ocultas de las adolescentes que no llegan al sistema, que paren con una partera o que inclusive han muerto. Esas ya no aparecen como que llegan a parir, ¿verdad? Sino que simplemente murieron, ¿verdad? Es muy importante esa cifra. Y fíjense, Renato, que voy a aprovechar al hilo porque ya los diputados tienen que seguir retando aquí. Decir que lo que decía la licenciada Isis Romero en relación a la educación. También tenemos las estadísticas, y las estadísticas no engañan, que nos dicen que las niñas que están en primaria, las adolescentes de primaria, más del 40% de las adolescentes han salido embarazadas, son de ese ciclo. Solo el 1% de las adolescentes que ya están en el nivel superior han salido embarazadas. Y el 12% de las adolescentes urbanas por contra el 29.8% de las adolescentes rurales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tiene sentido lo que se ha dicho esta mañana. En los centros educativos privados, en las áreas urbanas, se habla un poco más de educación sexual. En las áreas rurales hay menos educación sexual, quizás no se están, digamos, aplicando esas guías que ya fueron aprobadas, y por esa razón de las áreas rurales nos están llegando más adolescentes embarazadas. Las cifras no engañan, aquí tenemos que tener claro que la educación es vital. Yo quiero darle un dato a Renato. Sí, solo quería comunicarle a Isis Romero, que te invito para el próximo viernes para que hagamos un programa de educación sexual, Isis. Y vamos a consensuar ahí a quienes más invitamos. Pura educación sexual en público, como debería ser y como debimos hacerlo desde hace décadas. Aquí nos hubiésemos evitado crímenes, cosas feas que han destruido nuestros hogares y nuestro futuro. Así que ya sabes, si Dios lo permite, el próximo viernes. Pero quédate ahí, que tendremos una última conexión. Disculpa, Welsi Vázquez, la diputada. Muchas gracias, Renato. Yo quiero, como el público está preguntando cuál es el objetivo de la ley, quiero pedirle a producción que nos ponga ahí el objetivo de la ley que estamos presentando, que solo son 11 artículos. Artículo 1, fortalecer el marco jurídico e institucional, incluidas las normativas políticas y alianzas que aseguren el cumplimiento de los derechos de la salud y la salud reproductiva de los adolescentes. Número 2, desarrollar acciones de abogacía, incidencia y comunicación para la prevención de embarazo en adolescentes. Número 3, promover el monitoreo y evaluación y aprendizaje sobre prácticas de embarazos en adolescentes. Número 4, garantizar el acceso a la información y servicios de la salud, calidad a los adolescentes para la prevención de embarazo, incluyendo salud sexual y reproductiva. Número 5, asegurar acciones en el ámbito comunitario para fortalecer las relaciones
intrafamiliares y promover entornos protectores para los adolescentes que contribuyan a la prevención de la violencia y el embarazo en adolescentes. Número 6, garantizar la educación integral para la sexualidad como medida de protección y prevención en el embarazo de adolescentes y de violencia sexual en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo educación superior. Número 7, garantizar la coordinación multisectorial para la generación de oportunidades y formación laboral para adolescentes y jóvenes. Número 8, promover la protección especial, el acceso, la justicia, la restitución de los derechos de las niñas y adolescentes en condición de unión en embarazo de violencia sexual. Asegurar los mecanismos de coordinación y articulación multisectorial, así como la asignación de presupuesto requerido para garantizar la implementación de la presente ley. Ahí también estamos pidiendo un presupuesto de un 3%, que debe de ser manejado específicamente por las municipalidades, que en alguna ocasión ya hay municipalidades que se han comprometido en dar educación sexual a las niñas de nuestro país, principalmente en el tema de adolescentes. Perla. En relación al presupuesto, eso es muy importante, y es que población hondureña, también congresistas, ya se acerca la aprobación del presupuesto para el periodo 2022. Por lo tanto, urge, es indispensable aprobar esta ley antes de aprobar el presupuesto general de la República para el siguiente periodo. Y no hay excusa. Entendemos que muchas veces haya renuencia por la desinformación, pero después de haber escuchado más de 2 horas hablando sobre educación sexual y la importancia de la reducción de embarazos en adolescentes, ya no hay excusa para no aprobar esta ley antes de la aprobación del presupuesto e introducir en las disposiciones del presupuesto el 3% que debería ser utilizado exclusivamente para la prevención de embarazos en adolescentes en Honduras. Después de la pausa, Johanna Moreno, directora ejecutiva de Provida Honduras, viene la participación del diputado Lenín Rodas y también de Isis Romero. Miren con qué versículo tan bello comienza este manual de trabajo, ¿verdad? Adolescentes con propósito. Miren qué versículo tan bello, ¿no? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. Doña Johanna Bermúdez, directora ejecutiva de Provida, está en comunicación con Frente a Frente. Johanna, bienvenida. Buenos días, licenciado Renato. Muchas gracias por permitirnos participar en su distinguido foro. Un saludo a todos los participantes. Quisiera comenzar leyendo una definición de educación sexual según Lugones Botel, 1999. La educación sexual es un proceso mediante el cual se adquieren y transforman de manera formal e informal conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad. Esta definición está en la página 23 del libro del docente de 6º grado. También me gustaría leerle que el libro de estudiantes de 6º grado, en la página 30, abarca lo que es salud y sexualidad, con subtemas como sexo, sexualidad, embarazo no deseado, relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, planificación familiar. Este es un libro de 6º grado de nuestros niños de escuelas públicas. Entonces, me sirve esto, es específicamente el libro de Ciencias Naturales de 6º grado. Nos sirve porque muchos panelistas dieron a entender que la educación sexual solo se aborda en la educación privada, lo cual no es cierto, ¿verdad? Aquí tenemos nuestras evidencias. Provida de Honduras ha hecho muchas investigaciones en la cual sí se aborda la educación sexual. Incluso hay actividades, ¿verdad?, que están plantadas en los mismos libros donde los niños van
a los centros de salud. Cuando quiera podemos discutirlo, incluso yo le puedo mostrar este libro, donde, como le menciono, está lo del condón, píldoras, DIU hormonal, té de cobre, están todos los métodos de planificación familiar, todas las infecciones de transmisión sexual, está lo que es sexo, está sobre embarazo no deseado. Entonces, no podemos decir nosotros que la educación y que la Secretaría de Educación no ha abordado lo que es el tema de educación sexual, porque en efecto sí lo aborda. ¿Reflexiones? Sí, yo. Sí, abogada. Sí, entendemos eso y lo veníamos diciendo desde el inicio, que las guías de educación sexual fueron aprobadas hace ya muchísimos años, que fueron revisadas y que pues deberían de estarse realmente aplicando a nivel nacional, como bien lo dice doña Johanna, en el sector público y en el sector privado. Pero realmente no ha habido una obligatoriedad, no está en la currícula. Entonces, eso lo vuelve como opcional en realidad. Hay maestros que sí hablan y hay otros maestros que no tocan el tema, sencillamente no tocan el tema. Entonces, esta ley sí va a garantizar eso, porque como bien se leyó, es uno de los objetivos de esta ley, y juntar a todas esas instituciones en un comité intersectorial que van a estar evaluando la aplicación de la ley. Entonces, sí está ahí y hubo algunas capacitaciones que al principio fueron presenciales, después la capacitación, creo que fue en el tiempo del ministro Escoto, esa capacitación se quedó en línea para los docentes. Entonces, esa capacitación a los docentes tiene que ser sostenida en el tiempo, en el espacio, y como digo, debemos revisar si esto también se va a incluir en la currícula para que los esfuerzos sean sostenidos. Ese programa de prevención que se va a crear también en esta ley y que va a depender de la CEDIS es un programa que es fundamental que exista y que sea fortalecido, como bien decía la diputada Carla Medal, ahorita que se va a aprobar el presupuesto, si esta ley se aprueba antes, que ese presupuesto quede establecido para que se pueda trabajar específicamente en el tema. Sí han habido esfuerzos, no podemos desconocer esos esfuerzos. De hecho, estamos aquí sentadas con un borrador de ley porque se ha hecho un trabajo que también ha sido impulsado desde el gobierno. La primera dama ha estado muy involucrada en esto, no lo podemos dejar de mencionar. En el año 2014 se hizo y se aprobó un plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes, pero tiene que ser afianzado, licenciado Renato, en esta ley, y eso es lo que queremos lograr. Bueno, muchas gracias a la abogada Nora Urbina y a Johanna Moreno, la directora ejecutiva de Provida. La pausa y regreso con los comentarios finales breves de Isis Romero y del diputado Lenín Rodas. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com y ahora vamos con noticias migratorias y por cortesía de Banco de Occidente. Hondureño es premiado por alcaldesa de Washington, D.C. por su labor humanitaria en Estados Unidos. Orgullo Catracho Lanchano es seleccionado para estudiar neurociencias en Harvard. Panamá alerta que más de 65,000 migrantes pueden estar de camino a Estados Unidos. La historia del humilde hondureño que destaca en prestigiosa conferencia internacional de la ONU en Dubái. Hasta $20,000 de rescate pagan migrantes al ser secuestrados en la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras Haití recuerda a las naciones que países prósperos se construyeron con inmigrantes y refugiados. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas aquí en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Mensajes breves, comienzo con el diputado Lenín Rodas. Lenín.
Bueno, primero gracias por el espacio, Renato. Es un tema delicado, es una deuda que tenemos nosotros, los diputados, frente a los niños y niñas de este país. Me sumo al reto de los compañeros diputados de retar a la Junta Directiva del Congreso Nacional a que someta al Pleno este dictamen de ley que ya está aprobado. Pero también reto al resto de los diputados a que lean esta ley previo a que estén opinando, porque son 10 artículos más el de la vigencia. Señores, les cuesta tanto leer esto. Necesitamos que los niños y niñas de este país protegerlos frente a los abusadores, que ya las cifras son escalofriantes. Tenemos que darle educación sexual a nuestros niños integral y de calidad, y no lo que nos dan en el internet, ahí que nosotros no sabemos qué es lo que por sus mentes cruzan. Nuevamente agradecerles por el espacio y vamos a estar a la expectativa. En noviembre castigamos a los que no quieran proteger a la niñez y la juventud, y ese es el reto que tiene este Parlamento antes de que finalice en enero. Muchas gracias, Lenín Rodas. Isi Romero. Renato, yo también a aprovechar y agradecer el espacio y concienciar a la población que esto no es un tema de moral, es un tema de salud, que es urgente entender que sexualidad es más que sexo. Que si bien es cierto, existen muchas barreras que están impidiendo que se pueda abordar de una manera integral la sexualidad, empezando porque las guías existen desde hace mucho tiempo, pero hay prejuicios en el docente, hay limitaciones en el padre. A veces el docente tiene toda la buena intención y el padre se opone porque creen que se les está enseñando a los niños acerca de sexo, y no es así. La educación sexual a primeras etapas va a ayudarnos a prevenir el abuso sexual, a que el niño sea capaz de identificar prácticas que los ponen en riesgo y a reportar estas situaciones. El abuso sexual es algo que está sucediendo actualmente de forma alarmante y no estamos haciendo eco. No se trata de castigar al violador, de proponer el aborto, sino de prevenirlo, porque el niño está inmerso en ese ambiente. En el caso del adolescente que recibe educación sexual, vamos a evitar que inicie tempranamente prácticas sexuales, vamos a evitar el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Y hasta en los adultos es tan útil porque prevenimos disfunciones, divorcios. Es que en realidad tenemos que conocer un poco, no se trata únicamente de voluntad política, se trata de conocimiento. Los diputados no están haciendo nada en relación a aprobar esta ley porque no tienen conocimiento. Recuerden que la ignorancia es abusiva y en este momento nuestra sociedad está pagando una factura altísima por desconocer de este tema. Sí. Esto se tiene que hablar, urgentemente se tiene que hablar para prevenir todos los problemas sociales que estamos enfrentando. Miren que hasta ahora reflexiono de la casilla 145 de ISI. Hasta ahora reflexiono. No se daba cuenta del lindo adorno que tengo atrás de mí, la casilla 145 del Partido Salvador de Honduras. Ese es el propósito, proponer con base a la educación. Yo estoy consciente, Renato, que es a través de la educación que los pueblos se desarrollan. Estamos inmersos en esta profunda crisis porque no tenemos acceso a la educación digna. Y en el caso de la educación sexual, necesitamos promover la educación sexual integral y familiar. Muchas gracias, Isis. Y si Dios lo permite, el próximo viernes, un buen programa de educación sexual. Gracias. Mira, e invitemos a adultos mayores también. Totalmente. Adultos mayores, para Totalmente. Que sea un programa. ¿Le puedo comentar algo breve, muy breve? He tenido yo acercamientos con muchos grupos de jubilados y siempre reclaman el hecho de que los tenemos como seres asexuados y ellos siguen siendo seres sexuados que necesitan que se les dé este tipo de información, así que es importantísimo hablar del tema. Bueno, muchas gracias, Isi Romero. Gracias, Lenín. Gracias, abogada Urbina. Gracias, Welsi. Gracias, Carla. Gracias. Mucho gusto. Los invito para que continúen con nuestra programación Las Mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.